Capacity Planning, determinar cuál es el tamaño de su dataset. En este caso, cuáles son las características de su empresa. Van a manejar una empresa mediana, pequeña o grande. Para determinar con esto, ya Microsoft nos da una configuración predeterminada para soportar cada una de estas cargas. Entonces, si nosotros podemos determinar que nuestra empresa está entre alguna de estas clasificaciones, podríamos utilizar la topología de hardware que ya está recomendada por Microsoft, que es la topología de hardware que les acabo de mostrar en las filminas anteriores. Algo importante es de que tenemos que estar monitoreando las granjas para ver cuál es su desempeño. Incluso aquí les estamos compartiendo un enlace. En este enlace es el Capacity Planning White Paper, o sea, un artículo que nos dice cuáles son todos los aspectos que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos haciendo estimaciones de capacidad dentro de lo que sería Project Server 2010. Cuando estamos instalando, nosotros necesitamos ciertos requisitos desde el punto de vista de hardware. Dentro de esto vamos a necesitar que, primero, ambiente 64 bits, donde vamos a necesitar Windows Server 2008 estándar o superior, 64 bits, SQL Server 2005 o superior, y sobre este vamos a hacer una instalación de SharePoint Server, y después que hemos instalado SharePoint Server, hacemos la instalación de Project Server. Como pueden ver, ese es el punto de vista de requerimientos de software desde el punto de vista de los servidores. Desde el aspecto de los clientes, vamos a necesitar Internet Explorer 7 o superior, Office Excel 2007 o superior y Project Professional 2007 o superior. Para envío de correos electrónicos vamos a necesitar un servidor de mensajería que puede ser Exchange 2007, Service Pack 2 o superior. Entonces, como pueden ver, estos son los requerimientos de software que se unen a los requerimientos de hardware que les habíamos mencionado anteriormente. Desde el punto de vista de instalación, ¿cuál sería el proceso que se tiene que seguir? Primero tenemos que instalar los servidores de Windows, después actualizar todos los parches y todo lo que serían las actualizaciones de Windows de la instalación base. Después tendríamos que determinar unir esta máquina a los dominios. En este caso podría ser una o más máquinas. Recuerden que la instalación puede ser en single server o puede ser en 3 servidores. Una vez que hemos instalado esto, tenemos que empezar a hacer la instalación de uno de los principales componentes. En este caso sería instalar la base de datos de SQL Server. Acá se tienen que seguir todas las mejores recomendaciones, ya sea para el producto de Project Server, para el producto de SharePoint Server y para todo lo que sería el SQL Server como tal. Tal y como les estaba mencionando, podríamos elegir que nosotros necesitamos un clúster de SQL Server dentro de nuestra infraestructura y que tengamos que implementarlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es instalar Windows, después instalamos la base de datos de SQL Server. El siguiente paso es hacer una instalación de SharePoint 2010. Como pueden ver, el proceso de instalación cambió un poco. En Project Server 2007, nosotros teníamos la opción que el mismo instalador de Project Server nos instalara una versión básica de SharePoint. En este caso, nosotros tenemos que instalar previamente SharePoint Server 2010, hacer todas las recomendaciones de instalación del producto. Una vez que esté instalado el SharePoint Server 2010, tenemos que instalar, ahora sí, propiamente la aplicación de Project Server. La aplicación de Project Server 2010 es en realidad una aplicación que está ejecutando dentro de una configuración de SharePoint 2010. Por eso que al final de que nosotros hacemos la instalación de los binarios, tenemos que ejecutar el SharePoint Configuration Wizard. El SharePoint Configuration Wizard lo que hace es hacer un deployment de esa aplicación dentro de la granja de SharePoint. Una vez que tenemos instalado los binarios de Project Server y que esos binarios están deploymenteados o se les ha hecho un deployment de dichos componentes dentro de la granja de SharePoint, tenemos que entrar al Central Administration y administrar el Project Web Access, que el Project Web Access lo que nos da es
todo lo que sería el acceso a nuestras aplicaciones. Y además, una vez que entramos al Central Administration, lo primero que tenemos que hacer es crear un Project Web Access. Ya después, a partir de ese momento, ya tenemos disponibles los servidores de Project Server para dar soporte a nuestros proyectos empresariales. ¿Qué se necesitan para poder ejecutar un Project Server? Primero, para poder estar ejecutando un Project Server necesitamos los siguientes aspectos. El Project Service Application, que es el que se instala con los instaladores de Project Server, es el que se encarga de poder ejecutar el Project Web Access. Excel Services se utiliza para hacer todo lo que serían las reportes. Performance Point Services también se utiliza para reporting, y después tenemos dos servicios adicionales, que es el Secure Storage Service, que se utiliza también para generar reportes, y para todo lo que sería manejo de gráficos necesitamos el State Service. Entonces esos son servicios que tienen que estar ejecutando y configurados directamente dentro de la granja de SharePoint para dar soporte a todo lo que sería de Project Server 2010. Una vez que se ha terminado de instalar el Project Server 2010 y se ha creado el Project Web Access, lo primero que tenemos que hacer es determinar la seguridad, o sea, los usuarios que van a tener acceso, cuáles van a ser los administradores, cuáles van a ser los colaboradores. Después se tiene que configurar el reporting. El reporting sería configurarlo por medio de todo lo que sería Excel Services y el Secure Storage Services. Un aspecto importante a determinar es de que para que funcione todo lo que sería el portfolio de Project Server y el análisis de indicadores, necesitamos configurar el Analysis Services en SQL Server 2008. Entonces es importante que se tenga que durante la instalación de SQL Server se haya realizado la configuración adecuada de Analysis Services para que después pueda ser utilizado e invocado desde Project Server. También otro de los aspectos que necesitamos hacer es realizar una integración con Exchange Server para que las tareas asignadas desde Project Server puedan ser vistas desde las tareas de Outlook, ¿verdad? Para que exista una integración completa entre estas distintas plataformas. Cuando estamos hablando de migración de Project Server de versiones anteriores, hay que recordar que la migración que está soportada o actualización es desde Project Server 2007 hacia Project Server 2010. Si ustedes tienen un Project Server 2003, primero tiene que ser actualizado a Project Server 2007 para poder hacer esa migración. También aquí les estamos compartiendo un enlace que es el Virtual Migration Environment, que nos permite o nos da un ambiente para poder migrar todo lo que sería Project Server 2003. Una estrategia que se puede seguir es de que nosotros tomamos un Project Server 2003, lo migramos virtualmente a un Project Server 2007 y de ahí migramos a Project Server 2010. El mismo caso ocurre cuando nosotros tenemos el Project Portfolio Server. Recuerden que ahora el Project Portfolio Server ya está incluido dentro del Project 2010. Entonces nosotros podríamos empezar a utilizar varias estrategias. Primero, migrar todo lo que sería los Project Portfolio 2007 a 2010, haciendo un mapeo entre las distintas capacidades. También otra estrategia que se puede seguir es finalizar todos los proyectos actuales con Project Server, con Project Portfolio 2007, y todos los proyectos nuevos empezar a administrarlos en Project Server 2010. Entonces esas son estrategias que uno puede seguir. Dentro de lo que sería las formas de actualización desde el punto de vista de base de datos, podríamos determinar lo siguiente. Podríamos al hacer la actualización tomar una decisión de hacer un database attach. Dentro de lo que sería el database attach, ¿qué es lo que se hace? Es de que nosotros tomamos todo lo que serían las bases de datos de la versión anterior y los copiamos a un nuevo servidor con las versiones nuevas de Project Server y con las versiones nuevas de SharePoint y de SQL Server, y hacemos un attach de las bases de datos.
¿Cómo funciona esto? Podemos tener dos aspectos importantes. Primero es el Full Database Upgrade. Entonces, eso implica que nosotros vamos a tomar las bases de datos de tanto de SharePoint como de Project Server y las vamos a hacer un attach dentro de la nueva instalación. La otra opción es donde hacemos un upgrade de únicamente las bases de datos de Project Server. En este momento lo que se hace es hacer una copia de las bases de datos, se hace un upgrade de esas bases de datos y un attach de las bases de datos dentro de SQL Server. Y después, cuando estamos dentro del SharePoint, nosotros hacemos una creación o un aprovisionamiento del Project Web Access. Cuando hacemos el aprovisionamiento del Project Web Access, le decimos que necesitamos utilizar bases de datos existentes. En ese momento, lo que hacemos es de que automáticamente se levanta una tarea que hace la actualización de las bases de datos que nosotros hicimos attach dentro de SQL Server. Entonces, ese es un proceso muy directo. También podríamos hacer una instalación in place, donde nosotros tenemos una instalación de Project Server 2007, tenemos que instalar posteriormente SharePoint Server 2010, después Project Server 2010 y después ejecutar el wizard para que se haga la migración in place. Tenemos aquí una serie de matrices que nos indican cuál es el tipo de compatibilidades que existen con este Project Server. Por ejemplo, si nosotros tenemos Project Server 2003, funciona con Project Server Professional 2003. Si nosotros tenemos Project Professional 2010, él funciona únicamente conectándose a un Project Server 2010. No soporta conectarse a un Project Server 2007 o a un Project Server 2003. Entonces es importante que tomen en cuenta ese tipo de capacidades a la hora de estar haciendo el deployment, porque podría ser necesario que ustedes migren a Project Server 2010 y que también tengan que migrar el Project Professional 2010 para tener full compatibilidad entre las distintas versiones. Dentro de lo que sería la combinación de Project Server y SharePoint Server, tenemos de que, por ejemplo, Project Server 2010 es compatible